Dios, siendo a la verdad muerto en la carne, pero vivificado en el Espíritu, en el cual también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en el cual pocas personas, es decir 8, fueron salvadas por agua. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino con la aspiración de una buena conciencia hacia Dios, por la resurrección de Jesucristo, quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios, y Él está sujeto a ángeles, autoridades y potestades. Hablamos hace 8 días de que esta carta, aunque pareciera pequeña, tiene una gran cantidad de información acerca de la obra del Señor. Tiene entre líneas una gran historia. Vimos la vez pasada y comparamos con una cierta línea de tiempo que, al existir cada uno de los pactos que el Señor dio con los hombres, el pacto con Adán, después el pacto con Noé, ¿sí? El pacto con Abraham, el pacto con Moisés, todas estas renovaciones de pacto presenciadas delante del Señor con sacrificio vivo, con cordero y bajo holocaustos, hacía y nos acercaba más al verdadero sacrificio único y especial por el cual nosotros estamos cubiertos ahora, que es el pacto de Jesucristo, por el pacto que fue hecho bajo la cruz y el que fue realizado en muerte y resurrección de Jesucristo. O sea que hubo algo especial en este pacto, y en este pacto recordábamos que son pactos que, como decía acá, Jesucristo, el punto focal de la historia, año cero, ¿sí? Al mirar esto y existir la resurrección de Jesucristo, la gracia se derramó y ahora es dada sobre nosotros, ¿sí? El hermano Pedro nos lo recuerda acá y nos recuerda muchos aspectos de la salvación, ¿cierto? Nos recuerda lo que hizo Jesucristo como cordero, dándose el justo por los injustos, dando el justo por este injusto, que no tiene derecho a nada, pero por la obra de Jesucristo fue dado en gracia. Y ahora es reconocido como coheredero, hijo de Dios, por la gracia de Jesucristo. Y toda la carta nos ha venido expresando esto. Toda la carta nos ha venido diciendo una y otra vez que la gracia de Jesucristo, la cual Pedro pudo palpar, la cual Pedro pudo vivir, la cual Pedro pudo aprender directamente de Jesucristo, ahora él la expresa acá. ¿Sí? Recordábamos también que el bautismo, es una parte que el Señor también nombra dentro de la parte de salvación. Hablamos hace 8 días del bautismo como tal, y hablábamos de que ese bautismo, aunque acá lo habla y lo dice que es parte de salvación, ¿cierto? Dice en el 21, el bautismo que corresponde a esto ahora
nos salva. ¿Sí? Entonces, si uno cogiera un contexto solamente de ese versículo, entonces uno dice, por bautismo nos salvamos. Pero el Señor en su infinita misericordia hace la aclaración y dice acá, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Entonces esta aclaración nos habla de que la salvación tiene algo más, tiene una connotación más amplia. No es una connotación física o no es una connotación en que solamente por ir a las aguas, bajar y volver a subir, seamos salvos. Aquí está hablando de algo diferente. Y pues quise traer hoy del hermano Gino Francesco el libro de Fundamentos. Leer 2 párrafos de acá de este libro, cuando el hermano expresa de la parte del bautismo, en el capítulo 31 de este libro, ¿sí? Dice así el hermano, y quise como traerlo aprovechando pues el tiempo y aprovechando que podemos extendernos un poquitico. Dice, para que fuese manifestada tal identificación, pero entonces estamos hablando de qué identificación, estamos hablando de la identificación de la salvación, tal toma de posición, el Señor estableció, el mismo Señor estableció algo, estableció que la confesáramos exteriormente por medio de la confesión pública y el bautismo en agua. ¿Sí? Entonces aquí Pedro nos está diciendo, Pedro nos dice no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración a una buena conciencia. Recordando el término de aspiración, ¿sí? Esta aspiración es dado como una solicitud, como algo que nosotros estamos expresando solícitos al Padre, ¿sí? Estamos dando una solicitud, pero a la larga también es una proclamación, como lo explica acá, ¿sí? Y dice así, de manera que al consumar nuestra identificación de fe, ¿sí?, aspirando a una buena conciencia, la misma conciencia que está hablando aquí Pedro, garanticemos la certeza de nuestra salvación por la promesa de su palabra. El que creyere y fuera bautizado será salvo. Entonces, estar bautizado con Cristo, estar bautizado en Cristo, debidamente identificado por la fe con Él, ¿sí? Entonces hay que ser muy claros. El bautismo solo no va solo, sino que va acompañado con una identificación propia de nosotros en Él. Habiendo invocado el corazón personalmente y de forma voluntaria, es requisito básico para ser hallado dentro de la comunión cristiana y sobre el terreno de salvación. O sea que este compromiso y esta aspiración nos ubica a algo diferente. Nos está sacando del contexto de mundo en el cual estábamos, ¿sí?, que comienza en nuestro año 0, cuando nacemos. Encontramos a Jesucristo y encontramos su obra, y a partir de ese momento nosotros entramos a otro estadio, ¿sí?, que es en la fe a Jesucristo, en la fe de la obra, en la fe del testimonio, en la fe de su sacrificio. Y cuando nosotros podemos hacer esto y proclamamos por medio de el bautismo, ¿sí?, entonces nosotros nos adentramos en un nuevo contexto.
nos adentramos en un contexto de salvación. Y por eso la palabra lo habla. El que creyere y fuere bautizado será salvo. ¿Sí? Mas existen casos en que no alcanzan a ser bautizados, pero son salvos porque creyeron en Cristo. Creyeron en su obra y creyeron en lo que Él hizo por nosotros. ¿Sí? Por eso aquí lo dice, solícitos. Hacemos una solicitud a Jesucristo para que nuestra vida comience a cambiar, ¿cierto? Y yo le recordaba que, por ejemplo, hace ya 15 días estuvo el campamento, y en el campamento nos recordábamos que gracias al Señor, pues nuestra hermana Andrea se bautizó, y ella dio ese acto de fe, ese paso de pasar a este nuevo estadio, de ubicarse ella misma, porque ella lo aceptó, porque ella creyó en fe en la obra de Jesucristo, porque creyó que la obra de Jesucristo que ahora entra en ella de una manera convincente, hace que su vida dependa de Cristo, guiado por el Espíritu Santo, porque así lo dijo ella, así lo proclamó. Creo que la salvación no se pierde. Creo fielmente en la obra de Jesucristo, y creo que por el Espíritu Santo mi camino seguirá hacia Cristo. Mi vida será entregada a Cristo. Entonces ella hizo toda esta proclamación y cumplió exactamente lo que estaba diciendo aquí Pedro, ¿sí? No se le quitó automáticamente lo que ella es en carne, ¿sí? No automáticamente, pues ella no se le borraron sus huellas del pasado, pero comienza un proceso hacia una buena conciencia. Ella aspira a una buena conciencia en Cristo Jesús, para la gloria del Padre. ¿Por qué? Porque ha entendido que en Jesucristo hay vida eterna. ¿Sí? Vamos un minutito. Vamos a Marcos 16, 14. Ya Jesucristo murió, Jesucristo resucitó, estuvo con los suyos, ¿cierto? Y dice ahí en el 14, finalmente se apareció a los 11 mismos, estando ellos sentados en la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído lo que habían visto a los que le habían visto resucitado. Y les dijo, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Entonces hay un objetivo principal en lo que el Señor quiere con nuestra nueva vida. Id por todo el mundo y predicad las buenas nuevas, el nuevo mensaje, ¿cierto? El que creyere y fuere bautizado será salvo, lo que acabamos de hablar. Mas el que no creyere será condenado. Hay que tener en cuenta esto. ¿Por qué es tan precioso esta labor que el Señor nos ha dado? ¿Sí? Es preciosa la labor de ir y proclamar. Y ojo, porque está diciendo proclamar. No les está diciendo vaya, convénzanlo. No les está diciendo oblíguenlo. ¿Sí? No les está diciendo es su labor que él se convierta. No. Él está diciendo proclamen. Proclamen a viva voz. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el que no creyere será condenado. Porque el que no creyere se pierde de toda la bendición que hay acá, en la muerte de Jesucristo, en la resurrección de Jesucristo. No pasa a vida eterna.
Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre, perdón, a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios y hablarán nuevas lenguas. Tomarán en las manos serpientes y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. O sea, el Señor les está diciendo, esto que ustedes están haciendo con proclamar, va a hablar de mí y va a dejar que se exprese el poder de Dios en cada uno de los que escuchan. Porque es que, hermanos, puede que no sea maravillosa tu conversión, ¿sí? Hay conversiones que uno dice, Señor, ¿cómo pasó? ¿Cómo le puede pasar a un hermano eso para que se hubiese salvado? ¿Sí? Hay unas cosas que uno escucha y que queda maravillado. Pero existen maravillas perfectas en que cada uno de los que escuchara creyera. Porque es la labor del Señor que está haciendo en cada uno de los que están escuchando. Entonces nos puede pasar lo que es propio de nosotros. Propio de nosotros es eso que dijo Moisés. Moisés dijo, pero es que yo no sé hablar. Pero es que yo no me sé expresar. El pero. Eso de que esa labor que él tenía que hacer, pero es que somos buenos en varias cosas, pero es que no soy bueno cuando la labor es del Señor. Nos infunden miedo. ¿Cierto? Pero a veces uno puede llegar a pensar, ¿qué es ser cristiano? ¿Sí? Ser cristiano es ir a Siria, a Irán, y ofrecer la vida por Cristo. Sí, es parte de los que el Señor comisiona para eso. Pero hay veces que ser cristiano es sencillamente saber escuchar. Ser cristiano es a veces sencillamente tener la disposición de sentarte con alguien y escucharle sus necesidades. Y que cuando él te pregunte usted qué haría en mi situación, tú le puedas decir a viva voz y abiertamente, mira, yo lo único que puedo decirte es que yo esperaría en Dios. ¿Esperarías en qué? En Dios. Yo esperaría en la obra de Jesucristo, que Él murió por ti, te amó y te necesita. Posiblemente Él te va a preguntar, ¿qué es lo que usted me está diciendo? ¿Cómo es esto? ¿Qué es eso que se está inventando usted? No me lo estoy inventando, aquí existe, está escrito en todo este libro. El libro que expresa la palabra de Dios. A veces ser cristiano no es precisamente tener que ir a hacer lo más complicado del mundo. Y aquí lo dijo, proclame, ¿sí? Ir al mundo y predicar el evangelio. ¿Cómo lo prediques? Es algo que hasta el mismo Señor controla. ¿Sí? Hay gente en el mundo que necesita sencillamente escuchar el nombre del Señor para frenar sus ímpetus y para frenar sus, podemos decir, necesidades almáticas. Vamos un momentico a Colosenses 2.
Y dice así gran parte del capítulo. Comencemos en el 8. Dice: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías huecas, sutilezas y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Entonces viene el hermano Pablo, hermano Pablo hablando a una iglesia, a Colosas. Viene dando unas ciertas instrucciones, ¿cierto? Viene formando iglesia. Y él les dice: para que ustedes tengan vida en Cristo, para que ustedes puedan saborear de lo que es Cristo en su vida. Entonces nos hace una advertencia: hay engaños, nos van a atacar, ¿cierto? Nos van a decir cosas raras, nos van a decir, pero hay un Espíritu Santo del Señor que nos está diciendo por medio de ese entendimiento de espíritu, hay engaño. Algo que nos dice en el corazón, en el oído, nos dice: puede haber engaño. Revíselo. ¿A dónde? A la palabra. Puede que esté sutilmente negando a Cristo y no nos demos cuenta. Porque el que habita corporalmente toda la plenitud de la y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. ¿Quién es la deidad? Dios. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿En quién estoy completo? En Cristo. En él también fuisteis circuncidados, no con circuncisión hecha de mano, al echar de vosotros el cuerpo pecaminoso carnal en la circuncisión de Cristo, sepultados con él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con él mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y a vosotros, estando muertos en pecado y en la circuncisión de nuestra carne, os dio vida juntamente con él, perdonándonos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, quitándola de en medio y clavándola en la cruz. Y despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente, triunfando sobre ellos en la cruz. ¿Estamos entendiendo qué fue lo que hizo Jesucristo en nuestras vidas? Crucificó a nuestro viejo hombre, y nosotros en el bautismo aceptamos que ese hombre quedara allá y comenzara una nueva vida en Cristo. Y por eso Pedro expresa tanto en esta carta que vamos a hacer una salvación del alma. Este proceso que está en nosotros vigente, que está en nosotros trabajando, ¿sí? Acá el Señor lo está sustentando. También lo están sustentando por otra carta. Esa carta que nos expresa Pablo, en la cual nos está hablando una verdad. No, muchas verdades. De un proceso que hizo Jesucristo en nuestras vidas para que nosotros pudiésemos hacer este proceso tan importante que Pedro nos está expresando en este capítulo de la carta. Porque Pedro nos está expresando una buena conciencia, un cambio. Pero el cambio no es porque nosotros pudiésemos hacer el cambio en nosotros mismos. Es porque Jesucristo hizo una obra maravillosa en la cruz, de la cual nosotros nos sustentamos.
Nosotros no podemos negar esta verdad. Nosotros no podemos negar lo que Jesucristo ha hecho en nuestras vidas. Nosotros no podemos negar que Jesucristo vino para cambiarnos. Y por eso, hoy, la exhortación es decirnos a cada uno, recordemos lo que hicimos en ese bautismo. Recordemos las palabras que expresamos en el bautismo. Hace muchos años, hace 2 semanas, hace menos de tantos meses. ¿Sí? Ese compromiso que nosotros hicimos en Jesucristo de tener una buena conciencia. De ir a Él para que esa buena conciencia se exprese al mundo. Y como el mundo necesita ver a Cristo, pues lo pueda ver en nosotros. Porque Jesucristo así lo quiere. No porque seamos muy buenos, sino porque el proceso que Jesucristo está haciendo en nosotros hace que el testimonio de Jesucristo en nosotros pueda salvar personas, pueda salvar nuevos integrantes. Porque Jesucristo murió por todos. Jesucristo en ese año 0 dijo, todos deberían ser salvos. Falta que creyeran en mí. Vamos, hermanos, a Juan 14. Jesucristo viene hablando en su vida. ¿Sí? Viene hablando de todo lo que es el Evangelio, de todo lo que conlleva el Evangelio, de todo lo que te arriesgas con el Evangelio, pero de todo lo que ganas en el Evangelio. ¿Sí? Él acaba de decirle a Pedro, me vas a negar. Este pobre Pedro que está escribiendo esta carta acá, que escribió esos ahora 4 capítulos, tenía que acordarse de todo lo que vivió con Cristo. ¿Sí? Y tuvo que acordarse en ese momento de su caída, de su negación. Y se acordó que el Señor también se lo había dicho. ¿Cierto? Y cuando comienza en el capítulo 14, bueno, un versículo anterior, pues le recordó que no cantará el gallo sin que me hayas negado 3 veces. Y Pedro dijo, y así fue. Y dice ya en el versículo 1 del capítulo 14, no se turbe vuestro corazón. ¿Creéis en Dios? Creed también en mí. O sea que en ese momento difícil que nosotros estamos viviendo, o en ese momento de gozo que estamos viviendo, ¿en quién vamos a creer? En Cristo. En quien hizo la obra. O sea que esto es algo que nosotros vivimos todos los días. Es algo que nosotros estamos diariamente experimentando. Tenemos que creer en Él, diariamente. Vamos renovando esta creencia, vamos renovando esta fe, vamos renovando esta experiencia. Dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Yo pues, voy pues a preparar lugar para vosotros. Ah, entonces hay un futuro. Y Pedro se acordó de ese futuro. El último versículo del capítulo 3 de esa primera carta lo dice. Quien habiendo subido al cielo está a la diestra de Dios y Él está junto con ángeles y autoridades y potestades. ¿Con quién está? Con su Padre. Esperanza única y verdadera que nosotros tenemos, llegar a Él. Pero entonces Él lo había dicho, estoy preparando,
voy a preparar, ¿sí? Lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Perdón, no leí la primera parte. Y si me fuere, os prepararé lugar y vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que de donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El Señor ya les había revelado dentro del ministerio, dentro del evangelio que Él tiene, ¿cierto? Les había revelado que era necesario que Él se fuera, que Él muriera, que Él padeciera. Se los había dicho porque anteriormente también los mismos profetas lo habían dicho. Eso lo vimos desde el principio de la carta. Y entonces él dijo, y aquí lo recuerda, dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. El camino es Cristo. Le dijo Tomás, pero llega nuestra incredulidad. Bueno, Tomás, porque cada uno tenemos algo de Tomás. Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y vienen hablándonos una incesantemente del camino, ¿cierto? Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos el Padre? ¿No crees que soy yo en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que le pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidieres en mi nombre, yo lo haré. Porque yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Cuando la verdad es expresada en un momento de nuestras vidas, una verdad, ¿cierto? Hay una verdad que nosotros vayamos aprendiendo, no sé, digámosle, cuando nosotros aprendemos física. ¿No te gusta la física? Porque la física habla verdades, las habla de Dios, ¿sí? ¿Qué verdad tan grande existe como la creación? La creación es una verdad, fue hecha por Dios y se expresa en movimientos físicos, ¿sí? Hay principios de física que son verdades, ¿cierto? Entonces uno dice la física, toda acción tiene una reacción, una consecuencia, ¿cierto? Esta verdad nos habla específicamente de algo que es comprobable, ¿sí? ¿Qué pasaría si yo cojo esta mano y le pongo un golpe a la pared? Se lastima, muy bien. ¿Se lastima la pared? Pues sí, la mano se lastima. Porque la reacción que tiene este cuerpo esta materia, exacto, cuando recibe el golpe, hace que que es un objeto más duro, más concreto que la mano, pues devuelve la fuerza y la verdad se expresa en un dolor de la mano.
Por eso no le debemos pegar a las paredes. No le podemos pegar a la pared porque nos va a doler. Ni hablar. Ni hablar de la pared porque no nos va a entender. ¿Cierto? Pero la verdad que hizo Cristo en la cruz, ¿qué camino nos expresa? Vida eterna. Cuando Jesucristo murió y resucitó y nos lo expresó acá en la palabra, nos dio un camino de verdad hacia vida eterna. Fue muy doloroso lo que él hizo. Fue algo terrible, pensando humanamente las cosas, pensando humanamente todos estos hechos. Hermanos, el dolor de Jesucristo, yo creo que nadie lo puede entender. En nosotros, vivir ese dolor no es algo entendible. Aunque existen mártires que por la causa de Jesucristo, que por la causa del cristianismo experimentan la muerte, pero el Señor tiene un galardón con ellos, una vida eterna. Mas nosotros vamos hacia allá, hacia la vida eterna. No olvidemos esa promesa grande, que Él es la luz, la verdad y el camino. Porque la obra que hizo Jesucristo para que nosotros pudiésemos estar con Él, juntamente hacia el Padre, aquí como lo dijo, nos lleva a vida eterna. Eso increíblemente lo está expresando Pedro en esta carta. Nos está diciendo que fue a las profundidades, que fue y habló con quién. Dice, él también fue y predicó a los espíritus encarcelados, los que en otro tiempo desobedecieron. Él fue y proclamó victoria delante de ellos. O sea que él fue y el enemigo vio quién venció. Si alguien está convencido, si alguien sabe que hay verdad en la obra de Jesucristo, es Satanás. Y por eso tú confiadamente, y yo confiadamente, voy al bautismo y voy a mi fe y proclamo que soy de Cristo. Porque el mundo ya sabe que no puede hacer nada contra nosotros. Pero esa es la obra de Cristo. Y Pedro, ¿qué nos está diciendo acá? Vamos a Él a una buena conciencia. Versículo 8 de 1 de Pedro 3. Finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos y amigables, no devolviendo mal por mal ni maldición por maldición, sino por el contrario bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para ser herederos, para que heredáis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, sigue dando implicaciones, sigue dando indicaciones. Algo que ustedes hacían antes, ahora no lo van a hacer. ¿Cierto? Para salvación postrera o salvación del alma, que es lo que a lo que nos está llevando Pedro. Y por eso Pedro tiene que ir tocando todas estas cosas. Claro, es una carta en que uno dice, pues es mucha amplitud lo que pudiera haber dicho Pedro en esta carta. O sea, podría haber sido el libro más largo de la Biblia. Pero el Espíritu Santo del Señor le dio esta forma y esta expresión de Jesucristo en la obra de la cruz, así, de esta forma.
punto a punto, muy específicamente. Pero para que nosotros no nos quedemos con la duda de lo que aquí está escrito, por eso tenemos que ampliarlo y por eso tenemos que recordarlo. Vamos a Efesios 2. Efesios 2, desde el verso 4. Dice, pero Dios que es rico en misericordia. ¿Ustedes no se enamoran de un Dios rico en misericordia? Tenemos que enamorarnos de Él. Rico en misericordia. Por su gran amor con que nos amó. O sea, que es amoroso. Aún estando nosotros muertos en pecados, o sea, aún siendo nosotros contrarios a Cristo, dando la espalda a Cristo, ¿cierto? Dando la espalda a Dios, Dios nos dio vida conjuntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. O sea que Cristo que está ya sentado a la derecha del Padre, a la diestra del Padre, al cual se le fueron sujetos, ¿sí?, esas potestades, esos reinados, a las cuales se le fueron sujetos, ¿sí?, lo comparte con nosotros en vida en Cristo, por ese último pacto, en sangre, del único Cordero. Juntamente con Él, nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en lugares celestiales con Cristo Jesús. No olvidemos esto. Para mostrar que en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es el don de Dios. No por obras, para que nadie se gloríe. Entonces, hermanos, ¿cuál es el anhelo que tenemos? ¿A quién anhelas, Andrea? Conocer a Dios. ¿Sí? Pero, ¿qué anhelas exactamente tú en tu corazón? Venga, ¿Sí? ¿Qué anhelas? Amarlo. ¿Sí? estar con Él. Estar con Él. Que Él venga. Anhelamos que Cristo venga, que anhelamos que Cristo esté con nosotros. Anhelamos que Él estuviera aquí y está. Pero es que para nuestra mente humana, el que esté acá es que yo lo vea aquí al lado mío en carne y que yo lo pueda tocar. ¿Sí? Existe esa parte. Pero Cristo ya está con nosotros. Y dice, y el tiempo pasa y el Señor nos revela más cosas. Y el Señor nos revela más necesidades que necesitamos solventar en Él. Y el Señor nos está revelando. O sea que todo este tiempo que ha pasado y que nosotros anhelamos es pura y llana misericordia, de amor. No digo que no anhelemos que Jesucristo venga, que baje y esté con nosotros. No estoy diciendo eso. Que no lo anhelemos, anhelémoslo. Pero también disfrutemos de lo que Cristo hace con nosotros día a día, de lo que Cristo hace con nosotros en nuestra experiencia de vida, de lo que Cristo puede hacer en nosotros si nosotros le hacemos caso. Vivimos en Cristo, estamos en Cristo, somos herederos, ya lo dijo ahí en la anterior porción, ¿sí? Participamos con Él conjuntamente en todas estas experiencias celestiales. Porque Cristo está con nosotros. Anhelamos que Él venga. Porque queremos, porque lo amamos a Él. Mas también el Señor, de su amor, nos da el tiempo necesario para que prediquemos, para que le expresemos, para que nuestra vida huela a Él, para que seamos olor fragante. Una esposa ataviada,
preparada, lista, para que Él de verdad cuando llegue le vea. Hermanos, esto está expresando Pedro en esa carta a cada uno de nosotros. Eso está expresando el Señor para cada uno de nosotros. Él, en esta buena conciencia, en este proceder que nos está indicando Pedro durante todo este capítulo, nos está diciendo a dónde vamos a llegar. Al que está a la diestra de Dios. Así que, hermanos, sigamos el camino. No hay que desfallecer. Tengamos buena conciencia. Practiquemos disciplinas espirituales. Oración, lectura de la palabra, comunión. Todas estas disciplinas, todos los días practicarlas. Busquemos los dones. El servicio, los ministerios, el pastoreo. Y busquemos todo esto, sigámoslo buscando. Ya lo conocemos, ya el Señor nos lo ha enseñado. Pero aquí nos está diciendo que hay un camino, que hay una verdad y hay una vida. Llega directamente a Cristo, porque Cristo llega al Padre, porque nadie llega al Padre sino es por Cristo. Y nos deja muy claro que vamos a tener que seguir este camino para que podamos estar en vida eterna con Él de una manera correcta, apropiada. Que el Señor nos ayude, porque de verdad que esta carne es difícil. ¿Sí? Uno antes de venir a proclamar la palabra del Señor creería que tendría que llegar de una manera, ¿cómo se dice? Santa, casi levitando, pero no. Hoy mi esposa me decía que yo soy de mal genio. Me acusó de mal genio. Usted es un genio. Pero gloria al Señor porque me lo dijo, me lo expresó. Me está expresando y me está diciendo, usted es de mal genio y usted no me está tratando como a la esposa amada. Y gloria al Señor porque tuve que pedir perdón al Señor para todo esto. Para poder venir a hablar directamente acá de la palabra del Señor. Démosle gracias al Señor porque Él es el santo. Pero nosotros vamos en esa dirección. Ser santos porque yo soy santo. No Juan Pablo, el Señor. Sed santos porque Él es santo. Sed santos porque el camino, la verdad y la vida es Cristo. Sed santos porque a Él se le ha dado la tarea de que nosotros lleguemos al Padre. Y podamos cumplir el primer propósito de Dios que está escrito en su palabra. Ese relacionamiento con Dios. Y por eso, aunque a veces hay cosas que uno creería que van en contra de uno, en realidad van a favor de nosotros. Hay que entender, porque Dios nos dice las cosas y hay que saber responder a las cosas que el Señor ha dado. Así que delante del Señor, delante de los hermanos, doy gracias al Señor en este momento por mi esposa. Doy gracias al Señor por ella. Porque yo no venía listo y preparado para una predicación o para una exposición de su palabra. No podía hacerlo de una manera correcta. Y espero que así haya sido, de manera correcta.
Y asimismo todos tenemos que venir, no porque uno diga o porque el otro escuche, sino sencillamente porque en conjunto nosotros debemos estar atentos a lo que se dice del Señor. Aquel que está aquí enfrente no diga herejías. Ahí tienen que estar los hermanos pendientes. Y en el amor del Señor tener la valentía de decir, hermano, eso está raro. Eso no es así. Y en el amor del Señor y en la misericordia del Señor nosotros podemos decir y parar y de pronto decir, bueno, sí, tienes razón, aquí que hay algo raro. Mirándolo como el Señor lo está revelando, así es. Y ese es el actuar del Señor. Y ese es el actuar de nuestro Señor en nosotros. Práctico. Bueno, hermano. Creo que hasta acá lo dejamos. Ya de este capítulo 3 comienza el capítulo 4. Léanlo, rumienlo, búsquenle, en especial para los de la Biblia, para que cuando vengamos dentro de 8 días, si el Señor lo permite, a escuchar lo que sigue, pues podamos estar atentos a lo que el Señor quiere que en realidad entre en nuestros oídos y que podamos compartir como hermanos con buena conciencia. Bueno, mis hermanos, gracias al Señor te damos hoy porque tú has sido bueno, porque tú eres un Dios misericordioso, nos lo has enseñado, porque el camino que seguimos es un camino de luz, de verdad, de vida nueva en ti y en Cristo Jesús. Gracias, Señor, por lo que nos has dado el día de hoy. Y te pido, Señor, que seas tú bendiciéndonos en esta semana, bendiciéndonos en estos días, Señor, de lo que debe ser nuestra expresión de vida en ti. Gracias a ti, Señor.